¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Soy Antonio Sánchez Ballinas, conductor del programa Radio M12 que se transmite por la frecuencia universitaria 96.9 del FM, Radio UAP, nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Puebla, que al día de hoy se encuentra suspendido porque estamos siguiendo el protocolo expedido por nuestra universidad para evitar el contagio del coronavirus. Por esa razón, estamos ofreciéndole a usted cápsulas de análisis con el objeto de que puedan servir como un elemento para poder observar con más objetividad lo que está ocurriendo en nuestro país. Miren ustedes, estimados amigos, mientras 3 millones de personas reciben un salario mínimo en promedio y de acuerdo a la encuesta nacional de ocupación y empleo, se sumaron al sector informal 31.3 millones de personas y que también, de acuerdo al indicador de las personas económicamente activas, existen en nuestro país 57.7 millones de personas de 15 años y más, ¿no? A partir de 15 años y más, que tienen un ingreso de 1 a 2 salarios mínimos en los diferentes empleos. En México, 16 familias ostentan una riqueza de 142.900 millones de dólares, esto según la Oxfam. Familias que obtuvieron durante los sexenios más recientes, estoy hablando del de Calderón y de Peña Nieto, no solo grandes condonaciones de impuestos, sino que además créditos y contratos millonarios con los que obtenían una tasa de ganancia del 80% cuando mínimo y de más de 115%, así como lo escucha. ¿Se dan cuenta, estimados amigos? Millones de mexicanos con empleos que apenas dan para vivir y sin la seguridad laboral necesaria. Millones de mexicanos hoy sujetos a una crisis económica y a una pandemia que pega directamente tanto a la salud como a la economía. Y en este contexto, no creo que deba haber dilema. Se debe apoyar a los económicamente desfavorecidos. Se debe apoyar al pueblo trabajador. Pero los empresarios no están de acuerdo y están provocando una crisis política. Están ya despidiendo a sus trabajadores para acusar a AMLO de tomar malas decisiones y en aras de no perder un solo peso de ganancia y de no perder el control del gobierno y por tanto el gran negocio que representa México para ellos, están resueltos a llegar a las últimas consecuencias. Quizá usted ya se enteró de las amenazas de algunos gobernadores del norte que pretenden salirse del pacto económico federal. Esto planteando que son los estados de mayor productividad, pero las materias primas también vienen del sur. Los trabajadores también son trabajadores del sur y son trabajadores mexicanos. La pregunta es, ¿esto ayudará al trabajador o es también parte de una política de destrucción de los empresarios por no recibir los apoyos del gobierno federal? Ante el embate empresarial que utiliza como carne de cañón a los trabajadores, el pueblo de México debe hoy de manera organizada defenderse. Quienes despidan a sus trabajadores perderán las demandas laborales, ya lo plantearon en la Secretaría del Trabajo, y deberán pagar una liquidación al 100% o restaurar en el trabajo a sus trabajadores, además de pagar una multa, pues está declarada en México una pandemia, y esto implica por obligación constitucional que los empresarios deben apechugar por ley, por lo menos con un poco de todo lo que han ganado en los últimos 30 años de políticas neoliberales que siempre les ha favorecido. Miren ustedes, estimados amigos, la realidad de nuestro país es crítica antes de la pandemia y antes de este sexenio. No hay que perder la memoria. Mientras 16 familias se apoderan de casi el 20% del Producto Interno Bruto en este país, una tercera parte de la población no cuenta con suministros diarios de agua, de acuerdo con cifras del INEGI del año 2018. Es decir, alrededor de 44 millones de personas no tienen posibilidad de lavarse las manos de manera frecuente durante 20 segundos, como es recomendado para prevenir la enfermedad. De esa cantidad, al menos 8.500.000 personas no tienen siquiera acceso directo a agua en sus hogares, por lo que tienen que buscar fuentes externas para recolectarla. Esto no implica si es apta o no para consumo. De la misma forma, estimados amigos, el 56% de la población económicamente activa en nuestro país trabaja de manera informal, lo que significa que
de inicio no cuentan con prestaciones laborales que les permitan quedarse en casa o ausentarse unos días sin que esto represente inestabilidad o detener por completo sus ingresos, sin tomar en cuenta a aquellas personas que sí cuentan con un trabajo formal, pero que no disfrutan las condiciones para trabajar desde casa, como las personas que trabajan en tiendas de autoservicio, la industria maquiladora o incluso en el sector salud, quienes además no siempre cuentan pues con días pagados por enfermedad. La frase, si usted la ha escuchado, la frase sana distancia, se ha replicado constantemente en los últimos días para hablar de la corresponsabilidad ciudadana al evitar el contacto con la población de riesgo, ¿no? O que pudiese ser contagiada. Sin embargo, no considera lo difícil que es mantener espacio cuando se vive en condiciones de hacinamiento, como los 9.8 millones de personas que no cuentan con espacios dignos de vivienda en este país. Es decir, todos los elementos que se están visualizando para prever el contagio del coronavirus realmente son elementos que no están al alcance de toda la población. Esta es la gente que necesita y requiere el apoyo, no los empresarios. ¿De qué se trata, estimados amigos? La realidad de nuestro país nos está diciendo que existen millones de mexicanos en condiciones de riesgo económica y de salud en estos momentos. En tanto, los empresarios están generando una bronca política que puede llegar a más. Siempre en medio de todo esto está pues el trabajador, el obrero como carne de cañón. Ya existen gente, las maquiladoras del norte de nuestro país, contagiadas porque las obligan a trabajar en condiciones inadecuadas. Estimados amigos, esas son las condiciones en las cuales se encuentra hoy la población de nuestro país, las condiciones reales. Esas son las problemáticas que deben estarse discutiendo. Son las consecuencias que vamos a tener. El mayor grado de infección y de contagio se va a dar entre la gente pobre, que vive en estas condiciones que acabo de señalar. ¿Por qué estamos discutiendo si le van a dar o no le van a dar ayuda a los empresarios cuando hay millones de mexicanos en riesgo? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata que estos gobernadores están planteando si van a salir o se van a quedar en el Pacto Federal Económico mientras millones de mexicanos están en riesgo? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a hacer usted? Los empresarios están haciendo lo suyo, exigiendo su dinero. ¿Nosotros qué vamos a hacer por nuestro pueblo? Esto es México. Esto es nuestro país. Es nuestra responsabilidad. Soy Antonio Ballinas. Pórtese mal, cuídese bien. Nos vemos en la próxima cápsula.